Recibimos entonces sobre el escenario al panel que va a analizar cómo impulsar la competitividad a los señores Dardo Chiesa, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas; Egidio Mayland, presidente de Coninagro; Jerónimo Venegas, secretario general de UATRE; y Luis Miguel Echevere, presidente de la Sociedad Rural Argentina. Y lo habíamos anticipado, la presencia también en el cierre del quinto Congreso Internacional de Agronegocios del señor Ministro de Agroindustria de la Nación, señor Ricardo Bursaile. Entiendo que hemos dado un gran paso a partir del entendimiento entre nosotros y que lo demás está perfectamente a nuestro alcance. Si lo han podido hacer países competidores nuestros, bueno, seguramente con su tiempo, con su trabajo, bueno, nosotros también entendemos, todos nosotros, a la altura de poder lograrlo. Así que bueno, celebro esta conversación, les agradezco que hayan estado y le paso el micrófono a Jerónimo Venegas. Hola, buenas tardes. Realmente creo que esta foto de la mesa de enlace es muy fuerte para el país, porque nosotros hemos vivido situaciones muy difíciles que no tenemos que dejarla de tener en cuenta. Yo creo que todo se hace desde el poder político. Desde el poder político se construye o se destruye. Este gobierno ha venido a construir. El gobierno anterior destruyó las economías regionales, apuntó a destruir al campo. Y por más que el campo se resistió, nosotros sabemos el daño que le hizo a todos los argentinos. Por eso ustedes me habrán escuchado años atrás decir que acá en este país, cuando se muere un hijo desnutrido, debería ser un crimen de lesa humanidad. Porque acá puede faltarle cualquier cosa a un argentino, menos alimento. Nosotros tenemos tierras en cantidad y en calidad para producir alimentos. Y yo digo, ¿el primer paso cuál fue? Yo creo que después de la resistencia del sector agropecuario, vino el primer paso del triunfo de este nuevo gobierno, que logramos sacar la corrupción de Estado. Esa corrupción que no nos permitía crecer, que los argentinos no sabíamos qué hacer, porque ustedes saben, hago ejemplos, y hay ejemplos que acá sabrán muchos productores, que en San Pedro había 30.000 hectáreas de fruta y hoy hay 1.800 hectáreas. Y ustedes saben lo que cuesta producir fruta, una planta desde el momento que se planta hasta que realmente da la producción que tiene que dar. Pero cuando una actividad deja de ser rentable, buscamos otra actividad que tenga más rentabilidad, sin darnos cuenta del daño que estamos haciendo, porque hay actividades que en otros lugares del mundo las sostienen con subsidios, no por la materia prima en sí, sino por el costo social que pagan perdiendo fuentes de trabajo. Y ustedes saben que las economías regionales hoy, más allá de que este gobierno le ha sacado las retenciones, como han dicho todos los profesionales que hablaron, necesitan apoyo económico en algunos casos. Hay lugares que los chacareros abandonaron la chacra, la dejaron, porque no podían producir. Y nosotros los trabajadores deambulamos de una provincia a otra buscando un jornal. Ustedes saben que hace tiempo atrás, 8 meses atrás, un trabajador que ustedes iban a contratar, en muchos casos le decían: no me registren porque si me registran se me cae el plan. Era así, ustedes lo habrán padecido en más de una oportunidad. Hoy esos trabajadores le van a pedir que lo registren. ¿Saben por qué? Porque si ustedes lo registran, entran dentro de la seguridad social y con las asignaciones familiares que paga hoy este gobierno, se llevan 4, 5 o 6 mil pesos de asignaciones familiares.
entonces los trabajadores no van a querer trabajar más en negro por un plan social. El plan social era el caldo de cultivo del gobierno anterior. Este gobierno piensa en grande. Por eso felicito al ministro que está acá presente, a las entidades, que han sido entidades que han luchado, que no han relegado nada. Nosotros, yo todavía me acuerdo hoy le decía a Luis Miguel, cuando vinimos acá que le querían expropiar la rural, ¿se acuerdan todos ustedes? Y que resistimos, que no le entregamos la rural. Y a nosotros, el gobierno, nos quitó una institución que hoy está en la OIT como una herramienta para el trabajo decente, que es el RENATRE, Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. ¿Sabe cómo lo quitaron el RENATRE? Con 64 gendarmes como en plena dictadura militar. Entonces nos tenemos que acordar de todas estas cosas, porque si no es como que acá vino un gobierno, apareció Mauricio Macri, María Eugenia y cambió todo. No, hemos sufrido mucho para llegar a este cambio y hemos trabajado y hemos apostado mucho para este cambio. Y yo sé que seguramente por ahí este gobierno no difunde políticamente las cosas como las debería difundir, pero es un gobierno que trabaja y produce hechos. Mauricio Macri es un ingeniero y seguramente todo lo que decían acá los representantes de las entidades, esto se va a plasmar en vías férreas, en autopistas, en obras públicas, que es lo que necesita el país, porque el tren va por un lugar donde no produce accidentes, donde no contamina, donde no rompe rutas, y ustedes saben que a nuestra producción no solamente se le da rentabilidad con los precios internacionales, le podemos dar rentabilidad bajándole los costos operativos, poniendo el tren, volviendo a darle vida a esos pueblos fantasmas que quedaron a la orilla de la ruta. También lo tenemos que acordar cuando decían ramal que para, ramal que cierra. Y así nos dejaron. Entonces, tenemos que trabajar en conjunto. Yo digo, esta mesa de enlace, siempre le decía, han cambiado presidentes, seguramente estaba Luciano Miguel, estaba Mario Yandía, pero es una foto muy fuerte. El sector agropecuario, yo digo, tiene que dejar de ser el combustible para pasar a ser el motor de la economía. Ustedes saben que yo soy un trabajador, pero si no hay empresarios o empleadores que anden bien, yo no voy a tener bien a mis trabajadores. Por eso tenemos que trabajar todos en conjunto. Y vuelvo a repetir, esto es más que nada que utilicemos todo el profesionalismo que tengamos, pero es político. Porque el otro gobierno, sin tener los profesionales que hoy tenemos en este gobierno, nos destruyó. Nos destruyó. Ustedes saben que yo fui un perseguido político. La vez pasada fui a hablar ahí a la CRT y yo decía a nosotros, a la obra social, al gremio, sacó una ley que nosotros habíamos discutido con el sector empleador 3 años para ponerlos de acuerdo. Y cuando se la llevé al ministro, Carlos Tomada, la misma ley que le llevamos nosotros, que él decía que estaba de acuerdo en un 98%, le modificaron algunos artículos para quedarse con el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, que la OIT lo tiene como una herramienta para el trabajo decente. Entonces, yo digo, tenemos que trabajar más juntos que nunca, ¿sí? Apoyar al gobierno nacional, al gobierno provincial y a todos los gobiernos. Yo creo que los municipios también tienen que cambiar el esquema, todos tienen que cambiar el esquema. Nosotros decíamos antes, no sé lo que pagaba, creo que Fada daba los números que pagaba un productor entre impuestos municipales, impuestos provinciales e impuestos nacionales. Prácticamente se le quedaba por 90% de la ganancia, ¿o me equivoco? Bueno, entonces esto es lo que tenemos que cambiar. Y esto lo hacemos entre todos, tenemos que estar todos juntos, los trabajadores, los empresarios, los trabajadores. Tenemos que saber que si no hay uno, no existe el otro.
Y nosotros sabemos que en el producto final también tiene que ver mucho la especialización de la mano de obra. Por eso tenemos que capacitar. Nosotros, el gremio, ha alfabetizado 90.000 trabajadores. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente nosotros salimos a trabajar desde muy chico. Y un trabajador que no sabe leer, cuando hay un pesticida, un agroquímico que él tiene que manejar, y a lo mejor está capacitado para manejarlo, pero si no sabe leer de qué se trata el envase, de qué se trata el pesticida o el agroquímico, no sabe con qué está trabajando. Entonces, tenemos que trabajar todos juntos. Nosotros tenemos una posibilidad cierta de crecer, crecer y crecer. Producir, producir y producir. Este país hoy tiene un abanico inmenso, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero se salió de la mordaza que teníamos, que compraban $1, con $1 de 15 pesos pagaban los insumos, y a ustedes ¿cuánto le liquidaban? Con $1 de cuánto? De 6.50. Segundo, se salió del default. Hubo una integración al mundo. Podemos salir a ganar los mercados del mundo gracias a haber salido del default. Porque si no salíamos del default, íbamos a seguir en una isla, no íbamos a tener apertura. Nosotros hemos visto como nuestros capitales, nuestra tecnología, nuestra genética, se iba de Uruguay a Paraguay a trabajar en vez de quedarse acá en el país. ¿Saben por qué no se quedaban acá? Porque no eran dueños de sus propios campos. Entonces, esto es la política. Nosotros con este gobierno tenemos que ayudar a que este país salga. Si sale este país, salimos todos los argentinos. Nosotros tenemos un gran país. Este país, sembrando solamente los costados de los caminos de este país, produciríamos más alimentos que Europa. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo? Tenemos agua. Somos la primera reserva en litio del mundo. Somos la segunda reserva en gas del mundo. Y estamos pagando, no tenemos energía. Entonces, de esto se trata, de apoyar al gobierno y apoyarlo y marcarle el camino. Nosotros creo que desde el sector agropecuario le podemos hacer escuchar. Tenemos un representante que es del sector agropecuario, acá el compañero Ruyaine. Entonces, estamos representados, tenemos una oreja donde alcanzarle las propuestas y las cosas que andan mal. Entonces, aprovechemos, este es el momento. Yo creo que Argentina tiene todo para crecer y seguramente vamos a crecer porque los argentinos sabemos trabajar y tenemos fuerzas para hacerlo. Y la unidad está por encima de todo, es mejor que nada. Así que, como digo siempre, viva la patria, tenemos un gran país y sigamos luchando todos juntos. Gracias.